Fue como apagar el interruptor. Mi sangre se enfrió. Me miró fijamente durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo un par de segundos. Lo que salió de su boca fue... Dos historias escalofriantes que te dejarán con la piel de gallina. La iglesia en el bosque. Crecí en Ohio en los años 70 y mi amigo de la infancia Joe y yo jugábamos afuera todo el tiempo que podíamos. Yo vivía en una granja que colindaba a un gran bosque y mis padres me llevaban a su casa por la mañana y nos quedábamos en el bosque todo el fin de semana. Solo salíamos del bosque para ir a la escuela. Nos encantaba fingir que éramos exploradores. Construíamos refugios, trampas, practicábamos haciendo fuego con palos, todo ese tipo de cosas de supervivencia. Cuando entramos a la escuela preparatoria, tuvimos la idea de hacer un Stand By Me. Esto basado en la película del mismo nombre que acababa de salir. La idea era que camináramos a las vías del tren en el campo, pero en lugar de buscar un cadáver, encontraríamos puentes geniales para pescar y acamparíamos un poco fuera de las vías. Por supuesto que sabíamos que esto era peligroso y que probablemente entraríamos sin permiso a propiedad privada, pero éramos niños. Nos divertimos mucho, encontramos hermosos ríos, descubrimos puentes a los que nadie iba, pescamos, nos escondimos de los trenes. Por la noche acampábamos en bosques cerca de las vías y hacíamos pequeñas fogatas escondidas. Nunca pasó nada malo, era verdaderamente maravilloso. De hecho, fue tan divertido que lo hicimos varias veces. Nunca tuvimos problemas. Después de la preparatoria, Joe y yo fuimos por nuestros propios caminos. Ambos nos fuimos a casa, pero siempre nos mantuvimos en contacto y siempre intentamos coordinar las visitas para vernos de vez en cuando. Bueno, un verano, a mediados de los 90, resultó que ambos estuvimos en la ciudad durante una semana. Hacíamos cosas con la familia durante el día y por la noche tomábamos unas copas en un bar o nos sentábamos fuera de la casa de Joe alrededor de una hoguera y hablábamos de los viejos tiempos. Una noche, Joe y yo empezamos a hablar de nuestros viajes a Stand By Me. Bueno, la nostalgia y la cerveza son una gran combinación. Pronto decidimos tomarnos un día, caminar por los rieles, acampar una noche y caminar a casa. Llegó el día. Empezamos temprano en la mañana, hicimos que mi esposa nos dejara en nuestro viejo lugar donde salíamos a empezar, justo fuera de nuestra ciudad natal. Ella pensó que era una locura y se aseguró de mencionarlo. Cuando se alejó, Joey sugirió que en lugar de caminar por la ruta habitual, tomáramos la dirección opuesta, solo para ser aventureros. Conocíamos bien la zona, teníamos un mapa, así que di un ¿qué diablos? Y nos fuimos. El día fue bien. Fue divertido y un poco melancólico, pero en el buen sentido de la palabra. Encontramos un puente y nos sentamos en el borde. Fumamos un cigarro y seguimos delante. No teníamos equipo de pesca, pero trajimos algunas comidas enlatadas y otras cosas. Antes de empezar a anochecer, elegimos un lugar para acampar. Era una zona boscosa espesa, con árboles a cada lado de las vías del tren, así que te sentías como en un túnel. Habíamos traído pequeñas hamacas para dormir, pero antes de montarlas decidimos explorar el perímetro. Esto es lo que solíamos hacer en los viejos tiempos también. Caminábamos un poco por la zona para asegurarnos de que la casa de algún tipo no estaba sobre una colina y que en realidad estábamos acampando en su patio. Caminamos unos 3 kilómetros hacia el bosque y subimos una pequeña pendiente. Pensamos que si no veíamos nada desde la cima de esta corta colina estaríamos bien, pero cuando llegamos a la cima vimos un viejo edificio en la parte inferior. A unos 100 metros del bosque, apenas era visible. Pensamos en qué hacer. Ambos asumimos que era una choza de azúcar, ya saben, Hansel y Gretel, o algo así, porque no parecía haber un camino claro hacia ella. Desde donde estábamos, tampoco parecía haber nadie en ella. Todo estaba tranquilo, no se veía ningún movimiento. No había luces. Decidimos caminar un poco más cerca para asegurarnos. Bajamos la colina muy despacio y al acercarnos al edificio vimos que no era una choza de azúcar en absoluto, era una vieja iglesia. Parecía como si hubiera estado abandonada durante años. Era un edificio en cuclillas y hundido, cuyos tablones de madera eran casi negros por los años de musgo y podredumbre. Una cruz todavía estaba en la parte superior del lugar, también desgastada por el tiempo. Ninguna de las ventanas tenía vidrio y no había puertas, solo portales abiertos. Nos acercamos lo suficiente para ver el interior. Había filas de bancos y una sección construida enfrente para que un predicador se parara.
No entramos hasta el final, no queríamos hacerlo. Más allá de todo eso, no había señales de nadie más, ni huellas, ni caminos, ni carreteras. Era una iglesia abandonada. Salimos inmediatamente y volvimos a subir la colina hasta el lugar donde habíamos elegido para acampar. El hecho de tener una colina entre nosotros y la iglesia nos hizo sentir mejor, pero todavía estábamos un poco intranquilos. Lo atribuimos a la escalofriante naturaleza de ver una iglesia en medio del bosque. Además, en este punto era el atardecer y decidimos montar nuestras hamacas e ir a dormir y seguir adelante por la mañana temprano. Se hizo de noche y mientras nos tumbábamos en las hamacas y platicábamos, empezamos a oír algo en dirección a la iglesia. Nuestra conversación sobre ello fue un poco como esto. ¿Oyes eso? ¿Qué carajo es eso? Suena como gente cantando. Y así era. En realidad sonaba como cantos. Los dos nos deslizamos desde nuestras hamacas y nos acurrucamos, esforzándonos por escuchar más. Escuchamos durante 1 minuto o 2 y el canto continuó, pero no se hizo más fuerte. Finalmente decidimos volver a la colina y ver si podíamos espiar de dónde venía el sonido. Todavía podíamos movernos muy silenciosamente en el bosque de los viejos tiempos. Era algo natural para nosotros. La luna apenas había salido, pero proporcionaba suficiente luz para no chocar con un árbol. Pero todo estaba casi totalmente negro. No usábamos linternas mientras subíamos lentamente la colina y no hablábamos. Cuando llegamos a la cima, vimos luz en la distancia. Venía de la iglesia y el canto venía de dentro. Yo nos acercamos y tuvimos una conversación en voz baja que se redujo a ¿puedes creer esta mierda? La luz parecía ser la luz de velas por la forma en que parpadeaba, y aunque lo intentamos, no pudimos distinguir lo que estaba siendo cantado. Sonaba como la música de la iglesia, pero en otro idioma. Nos sentamos y observamos por un rato, tratando de ver quién estaba allí, pero solo vimos sombras ocasionales. Tampoco teníamos intención de acercarnos. Teníamos aproximadamente la distancia de un campo de fútbol entre nosotros, y queríamos que siguiera así. El canto continuó un rato y luego se detuvo. Después de eso, una voz masculina retumbante comenzó a cantar. Ya estaba un poco asustado, pero esta voz me asustó muchísimo más. Sonaba como un predicador del Antiguo Testamento, como los que se ven en las películas, pero de nuevo, era como si hablara en otro idioma porque no podíamos entender ni una sola palabra. Finalmente llegó a un punto en el que una sola voz masculina decía algo y un montón de voces respondían cantando. Esto duró un tiempo y luego todos se pusieron a llorar a gritos que se hacían cada vez más fuertes. Se volvió tan fuerte y tan perturbador que me tapé los oídos. Luego se detuvo. En ese momento me estaba preparando para decir vámonos de aquí, cuando Joe me puso una mano en el hombro y me silbó despacio. Están saliendo. Estábamos lo suficientemente lejos como para no poder distinguirlos muy bien, pero lo que pudimos ver fue una línea de figuras saliendo de la puerta abierta, todas tomadas de la mano en una sola fila. Pudimos ver que algunos de ellos tenían linternas. Comenzaron a cantar de nuevo y la luz de las linternas comenzó a moverse hacia nosotros en la colina. Lo anotamos todo de nuevo en el campamento. Tomamos nuestras cosas y corrimos a las vías. Una vez allí, corrimos por las vías en dirección de la que habíamos venido. Después de unos minutos, nos detuvimos y miramos hacia atrás. Vimos luces que bajaban por la colina. Se movían de forma errática como si el que las sostenía las agitara. Continuamos corriendo a toda velocidad y caminando tan rápido como pudimos. Finalmente dejamos de ver las luces y llegamos a una carretera. Según nuestro mapa, sabíamos que un pequeño pueblo estaba a unos 15 minutos de distancia y caminamos hasta allí. Llegamos a una gasolinera de 24 horas y llamamos a mi esposa para que viniera a buscarnos. Mi esposa y otros amigos pensaron que eran niños jugando, pero yo escuché esas voces y no me parecieron niños. No estoy seguro de quiénes eran esas personas, pero definitivamente fue lo más espeluznante que me pasó en el bosque. Años después, investigando sobre el tema, descubrimos que lo que vimos y oímos eran los miembros de una secta que realizaban encantamientos, invocaciones oscuras e incluso sacrificios. Cuando me enteré de eso, se me hundió el estómago del miedo, y me puse a pensar en qué nos habrían hecho a Joe y a mí si se hubieran dado cuenta de que estábamos ahí. Así que iglesia en el bosque, no nos volvamos a encontrar. Voy a ayudarte. Esto pasó literalmente hace 30 minutos.
Estaba conduciendo hacia el trabajo y son cerca de las 3:30 am. Tomo 3 rutas diferentes para ir al trabajo, pero llevo un tiempo tomando la misma desde que hay construcción en todas partes. Estaba manejando por esta carretera y a cada lado de la carretera hay todas las subdivisiones. Estaba escuchando un podcast, tratando de mantenerme despierto hasta que pudiera ir a comprar un café, y empiezo a tener esta sensación de intranquilidad en mi estómago. Pero pensé que era mi cuerpo diciéndome que tomara un poco de cafeína y tal vez algo de comer. Lo ignoro y sigo conduciendo. De repente, un tipo empieza a correr en medio de la carretera. Apenas lo vio porque lleva ropa oscura. Me las arreglé para reducir la velocidad y me di cuenta de que parecía bastante asustado. Ahora, escucho un montón de podcasts espeluznantes que van desde el verdadero crimen hasta lo sobrenatural. Conozco las reglas para mantenerse a salvo en situaciones. Desearía haberlos escuchado antes. Normalmente no me detendría, pero sabía que si algo me pasaba, querría que alguien se detuviera a ayudarme, así que lo hice. Por suerte, mantuve mi coche en marcha y bajé un poco la ventanilla para poder hablar con ese tipo. Le pregunté si estaba bien y empezó a asustarse diciendo que alguien estaba tratando de matarlo. Me dijo que su perro estaba destrozado en su jardín delantero e intentó recoger los restos para intentar enterrarlo, pero vio un hombre corriendo tras él con un cuchillo. Dijo que pensó que probablemente era un coyote o algo así que no sospechaba, pero salió corriendo cuando vio a ese hombre. Estaba bastante asustado, pero noté algo. Sí, estaba oscuro pero con las luces encendidas dentro de mi coche. Y las luces que estaban enfrente de las subdivisiones podía ver bastante bien. Era más joven, de unos 30 años, pelo negro oscuro y ojos verdes. Llevaba una chaqueta de cazador y unos jeans. Yo vivo en Idaho, así que las chaquetas de cazador es un atuendo bastante normal. Sin embargo, lo que noté fue que no había sangre ni pelaje en ninguna parte de él. Le pregunté por qué no había sangre en él y su comportamiento cambió. Fue como apagar el interruptor. Mi sangre se enfrió. Me miró fijamente durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo un par de segundos. Lo que salió de su boca fue la gota que derramó el vaso. Todo su cuerpo se relajó, dejó de temblar y se inclinó hacia mi ventana y me sonrió. Era un tipo de sonrisa retorcida y sus ojos se oscurecieron. Respiró hondo y dijo: «Voy a ayudarte». Entonces empezó a reírse locamente y a gruñir e intentó abrir la puerta de mi coche e inmediatamente subí la ventanilla. Puse mi coche en marcha y salí disparado por la carretera. No me detuve para nada. Una vez que finalmente llegué al trabajo, empecé a llorar. Todavía tengo 10 minutos antes de que tenga que entrar y, sinceramente, estoy aterrorizada de salir de mi coche. Al tipo que quería ayudarme, no nos volvamos a encontrar nunca más. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias.